El mensaje de Jesucristo a sus seguidores, Juan capítulo 12, versículo 20 al 26, la palabra del Señor dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, como les dije la semana pasada y hoy día vamos a continuar viendo este pasaje, vamos a responder la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesucristo? ¿Qué es lo que significa realmente seguir a Jesucristo? Y lo que Jesucristo, hermanos, nos va a decir en este pasaje es de que seguirlo significa aborrecer nuestra vida. Y escucha, hermano, bien esas palabras, porque hay varias cosas que lamentablemente en nuestra época no se nos dicen, no se nos predican de manera directa, no se nos confrontan de manera abierta, sino que muchas veces intentan suavizar. Pero Jesucristo no lo va a hacer. Jesucristo va a decir, aquellos que quieran seguirme literalmente deben aborrecer su vida. Ahora vamos a ver, hermano, qué significa eso en un momento. Pero les adelanto de que es eso lo que Jesucristo demanda de todos aquellos que dicen haber creído en Él. Y en nuestra época, como ya les dije, hermanos, lamentablemente mucha gente no entiende esto. Mucha gente cree ser cristiano al mismo tiempo que quiere mantener su vida antigua. Algunos creen que pueden ser cristianos teniendo un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Muchos creen, hermanos, que lamentablemente ser cristiano es simplemente tener a Cristo como una parte más de mi vida, pero no realmente como el todo en mi vida. Incluso como la semana pasada también se los mencioné, hay personas que creen que pueden ser cristianos simplemente creyendo en Cristo, pero no siendo sus discípulos. Algunos creen que ser cristiano, que puede existir una persona verdaderamente salva, que haya puesto su fe en Cristo, pero que no lo esté siguiendo realmente, que no sea su discípulo. Hermanos, por si acaso es un error muy, muy grande. Yo he visto videos y pastores supuestamente incluso bíblicos, los cuales le hacen esta pregunta a la gente. ¿Eres un creyente o eres un discípulo? No, hermano. Si eres un verdadero creyente, sí o sí eres un discípulo. Si no eres un discípulo es porque no eres un creyente. Estas dos cosas siempre van a ir de la mano y Jesucristo hoy día nos va a mostrar esto. Pues Jesucristo, hermano, nos va a decir de que aquellos que verdaderamente han creído en Él y lo han conocido están llamados a ponerlo a Él por absolutamente sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. A tal grado de que al comparar a Jesucristo, hermano, con cualquier cosa que podamos tener en esta vida, nosotros deberíamos poder decir, aborrezco tal cosa. Cualquier cosa que quiera competir en nuestra vida con Cristo, el verdadero cristiano debería estar dispuesto a decir, odio aquello. Y hermanos, en esto también se nos introduce un concepto que para muchos cristianos es olvidado e ignorado. Y es el concepto, y esto les va a sonar raro, pero el concepto del odio cristiano. El cristiano, hermanos, está llamado a odiar. Yo sé que en una época en la que mucha gente cree que todo es amar, 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 hermano, la Biblia también nos llama a odiar, pero odiar las cosas que Dios nos llama a odiar. Y hermano, esto es importante porque si tú te pones a analizar un poco, tú no puedes amar si no odias. Tú no puedes amar si no odias. El odio incluso es un producto del amor. Si yo amo, hermano, a mi familia, voy a aborrecer todo aquello que quiera destruir mi familia, ¿o no? ¿Tú crees que sería coherente amar a mi familia y al mismo tiempo amar todo aquello que quiere destruir mi familia? No sería coherente. ¿Me dirías, ¿realmente ama a su familia, pastor? Eso es lo que me preguntaría, si sería correcto. Pero hermano, esto es importante porque la Biblia una y otra vez, como vamos a ver el día de hoy también,
nos llama a aborrecer, nos llama a odiar. Porque el cristiano cuando odia y de la manera correcta, lo que está expresando es el amor. Lo que está expresando es el amor, donde Dios quiere que lo tengamos y de la manera que Dios quiere que lo expresemos. Y ahora, hermanos, déjenme introducirlos una vez más en el contexto en el que nos encontramos en este capítulo 12. Porque esta sección específicamente me llama mucho la atención porque Jesucristo, hermano, va a entregarle este mensaje a unas personas que recién se están acercando a Él, que recién se están acercando porque quieren conocerlo. Y hemos visto esto en el versículo 20 de este capítulo. El apóstol Juan nos habló de unos griegos que querían conocerlo. Y hermano, no se nos dice mucho acerca de estos griegos. La verdad, probablemente se nos hubiera aclarado si ya eran seguidores de Cristo antes, tal vez eran personas que ya lo habían conocido. Como muchos saben, estamos ya en la última semana de vida de Jesucristo. Después de esta semana, Jesucristo ya está en su camino, ya va a morir en unos cuantos días, ya va a estar en la cruz. Y se nos presenta, pero, de que después de 3 años de ministerio, después de que Jesucristo hizo muchos milagros, predicó como ningún hombre en esta tierra, se le acercan ahora estos griegos de los cuales no se nos había dado ninguna información antes. Por lo cual podríamos decir que esta es la primera vez que estos hombres se están acercando a Jesucristo y se están acercando de tal forma que quieren conocerlo. Pero, hermano, esto sí a mí me llama mucho la atención porque Jesucristo, como va a hacer en otras oportunidades en este mismo evangelio, personas que se le acaban de acercar, que podríamos decir recién están a la puerta a ver si van a poner su fe en Cristo, Jesucristo, hermanos, inmediatamente los va a confrontar con qué significa seguirlo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa verdaderamente ser su discípulo? Hermano, Jesucristo no va a tratar a mucha gente como a veces nosotros tratamos, ¿sí? Como que no le digamos todo para que no se asuste y se vaya más o menos. No, Jesucristo, hermano, les va a decir de frente y directamente qué es lo que significa seguirlo. Y estos hombres probablemente es la primera vez que se están acercando a Él. Le pidieron a Felipe, y también podemos reconocer esto porque van a buscar intermediarios para acercarse a Jesucristo. Van a buscar primero a Felipe, van a buscar luego a Andrés, para que ellos los ayuden a acercarse a Jesucristo. Felipe, Andrés se van a acercar a Cristo, le van a decir, te están buscando unos griegos. Y versículo 23, Jesucristo inmediatamente se va a poner a enseñarles qué es lo que significa seguirlo. Ahora, para esto, hemos dividido este sermón en estas 2 secciones que es muy importante también que espero que entiendan ustedes. Lo primero que va a hacer Jesucristo con estos hombres, con estos griegos, es presentarles lo fundamental. Porque tú no puedes ser un seguidor de Cristo si no sabes por qué le estás siguiendo. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Tú no puedes ser un seguidor de Cristo si no sabes por qué le sigues. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué es que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Por qué es que estamos dispuestos a ser sus discípulos? ¿Por qué es que estamos dispuestos a abandonar todo, incluso si es necesario, por amor a Él? La respuesta, hermanos, son el versículo 23 y 24 que hemos visto la semana pasada. Jesucristo nos presentó lo fundamental de su obra. Jesucristo, hermano, les presentó a estos hombres su muerte. Y su muerte, pero presentada de una manera bastante interesante, pues Jesucristo va a presentar su muerte en este pasaje, como hemos visto en el anterior sermón, como una victoria, como una victoria. Jesucristo les va a decir a estos hombres, ya está llegando la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y la semana pasada, hermanos, hemos analizado esto, porque la muerte de Jesucristo no era una derrota, como los judíos van a creer. Los judíos creían, si logramos matarlo, lo hemos derrotado. ¿Por qué? Porque mata al pastor y las ovejas se van a esparcir. Pero Jesucristo ya les dice aquí a estos hombres griegos, a sus propios apóstoles, no, mi muerte no es una derrota, es una victoria. Mi muerte es el camino a la glorificación. Porque Jesucristo, como hemos visto la semana pasada, a través de la cruz es de que Él iba a vencer la muerte y el pecado, e iba a salvar un pueblo el cual por toda la eternidad lo va a glorificar. Y a través de su muerte, a través de su sufrimiento, como también hemos visto la semana pasada en las palabras del apóstol Pablo, Dios le ha dado un nombre por sobre todo nombre. Y Jesucristo es ante el cual todos se van a humillar y le van a adorar en su momento.
Y el patrón que hemos visto en las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 12, es muy parecido al de acá. Porque Jesucristo va a presentar su muerte, su humillación, su sacrificio, pero como una transición para Él ser glorificado, para Él ser coronado. Jesucristo va a presentar esta muerte como una victoria. Y Jesucristo, hermano, después de esto, versículo 24, les presentó su muerte como el fundamento de la religión cristiana. Y hermano, su muerte es el corazón del Evangelio. Su muerte, hermanos, es, en un momento vamos a tener la Santa Cena. ¿Qué recordamos en la Santa Cena, hermano? Su muerte. Cómo su cuerpo fue partido, cómo su sangre fue derramada. Y hemos visto como la semana pasada Jesucristo dijo, hermano, mi muerte, este sacrificio que yo estoy haciendo por el mundo, es lo que va a traer fruto. Es lo que va a traer fruto, es lo que va a dar fruto. Es el mensaje del Evangelio, la salvación que Cristo vino a proveer a este mundo, hermano, lo que verdaderamente da fruto. Y como hicimos la semana pasada, hermanos, solamente les recuerdo, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto en el que hemos visto en el Evangelio de Juan, que hay personas que quieren seguir a Jesucristo por los milagros. Pero Jesucristo, ¿sabes? Y espero que te acuerdes de esto en el capítulo 6 de Juan. ¿Te acuerdas los judíos que después de que los alimentó dijeron, que Él sea nuestro rey? Y Jesucristo les va a decir un momento, yo soy el pan de vida y yo voy a dar mi vida por ustedes. Y luego van a decir, muy dura es esta palabra, ¿quién la va a poder escuchar? ¿Sí? Jesucristo les va a decir, ustedes no deberían querer seguirme porque simplemente les di comida o les hice un milagro. Ustedes deberían querer seguirme porque yo soy el Salvador del mundo, el cual voy a entregar mi vida por ustedes. Pero después de eso, estos hombres ya no van a querer. Y hermano, estas palabras son muy importantes porque el verdadero fruto dentro de la iglesia, en nuestras propias vidas, siempre tiene como fundamento a Cristo, su salvación, su muerte. La gente en el contexto del Evangelio de Juan quería seguirlo por deseos nacionales, por deseos políticos, incluso por conveniencia económica. ¿Te acuerdas, Judas? Ya nos hemos encontrado con Judas en los pasajes anteriores, que se robaba de la bolsa de tesorería de los discípulos. Y como vamos a ver más adelante, Judas, hermano, estaba por deseos económicos con Cristo, porque quería dinero, porque creía que así iba a prosperar en esta vida. Y luego, después de darse cuenta de que no, Cristo vino a morir, lo va a abandonar, lo va a abandonar. Y esto, hermanos, es fundamental porque Jesucristo lo que va a hacer con estos discípulos que quieren seguirlo, con estos hombres que quieren ser sus seguidores o sus discípulos, lo primero que va a hacer es presentarles su obra. Porque al presentarles su obra, al presentarnos el sacrificio y lo que Jesucristo hizo por nosotros, es eso, hermano, lo que debería motivarnos ahora lo que Jesucristo nos va a llamar a hacer. Y este orden, por favor, les ruego, hermanos, que lo tomen muy en cuenta. Porque este es el orden correcto. Uno conoce a Jesucristo y su obra, y esa obra es suficiente para motivarnos a cualquier cosa que Cristo nos llame a hacer. Incluso aunque nos llame a morir o a aborrecer nuestra vida, como vamos a ver en un momento. Ahora, hermano, el orden es muy importante. Porque en las falsas religiones el orden se invierte. Las falsas religiones te dicen, si quieres ser salvo, haz. ¿Sí? La verdadera religión te dice, escucha, Cristo ha venido a morir. Cristo ha venido a salvarte. Cristo ya ha hecho todo para salvarte. Ahora, si tú has entendido esto, no puede haber nada por encima de Cristo en tu vida. No puede haber nada. Si tú has entendido esto, vas a estar dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo a donde Él te guíe. Pero esto, hermano, no es motivado porque querramos salvarnos, sino es motivado por la salvación que Él ya cumplió por nosotros. Y es este el patrón, hermano, que encontramos acá. Jesucristo a estos discípulos griegos que querían conocerlo, que se están acercando, le dicen, queremos conocerte, Cristo, y Jesucristo lo primero que va a hacer, versículos 23 y 24, es presentarles su obra. Y ahora, pero Jesucristo les va a decir qué es lo que significa realmente seguirlo. Si hemos entendido su obra, ahora debemos entender qué es lo que significa ser su discípulo, qué es lo que significa creer en Él. Y Cristo, como ya les dije, hermanos, no les va a endulzar el oído para que lo sigan.
Jesucristo, hermano, les va a decir claramente lo que les va a costar. Y Jesucristo les va a decir, sabes, seguirme podría costarte absolutamente todo. Y escucha con esta introducción ahora el versículo 25, ¿sí? Escucha lo que Jesucristo le va a decir a estos hombres. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesucristo, hermano, aquí nos va a presentar estos dos conceptos, el amor y el odio. Y nos va a presentar cómo es que sus verdaderos discípulos aman u odian incluso. Ahora, antes de explicarles a fondo este versículo, hermanos, tenemos que equilibrarnos para no caer en algunos errores que muchas personas lamentablemente en la historia del cristianismo han caído. Cuando Jesucristo aquí nos dice de que el que ama su vida la va a perder y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la va a guardar, por si acaso, hermano, Jesucristo no nos está diciendo de que no hay ciertas cosas en este mundo que podemos apreciar, que podemos disfrutar. Pero hermano, escucha bien, voy a explicarles esto en un momento más a fondo. El hecho de que haya cosas que en este mundo podemos disfrutar, apreciar, valorar, no significa, hermano, por si acaso, de que alguna de esas cosas pueda ponerse por encima de nuestra fidelidad a Jesucristo. Es eso lo que tenemos que tener muy claro. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este versículo e interpretarlo de la manera incorrecta, porque algunas personas, como ya hemos hablado en otras ocasiones, específicamente inclinadas hacia lo que se conoce como el pietismo o monasticismo, han creído que cuando Cristo nos llama a aborrecer nuestra vida, entonces eso significa irnos a vivir a una cueva y no disfrutar absolutamente nada y comer solamente lechugas porque no podemos disfrutar nada en esta vida. No hay nada en este mundo que debemos nosotros disfrutar, no debemos satisfacer ningún deseo de este cuerpo porque hay que aborrecer esta vida. Eso, hermano, por si acaso es una mala interpretación de la Escritura. Porque la misma Escritura, hermano, nos va a decir que hay cosas que podemos disfrutar en esta vida de manera lícita, siempre y cuando no se vuelvan ídolos, los cuales se pongan por encima de Jesucristo y nuestra fidelidad a Él. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos dice que podemos disfrutar nuestro matrimonio. Los que estamos casados, escucha lo que va a decir Salomón, Proverbios 5, 18, alégrate con la mujer de tu juventud. Hay cosas, hermano, que podemos disfrutar en este mundo. Una de ellas es el matrimonio. Escucha lo que va a decir Salomón, Eclesiastés 5, versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Escucha lo que dice Salomón. Hermano, trabajamos y está bien disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Eso, hermano, no es específicamente malo. Hermano, escucha bien, porque cuando no interpretamos la Escritura en su contexto y de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, podemos cometer serios errores. Había personas en el Nuevo Testamento que le estaban diciendo a los cristianos, si tú realmente quieres ser cristiano, si tú realmente quieres seguir a Jesucristo, entonces prohibido comer ciertas comidas y prohibido casarse incluso. ¿Por qué? Porque no hay que disfrutar nada en este mundo, no hay nada que nosotros podamos disfrutar. ¿Sabes qué va a decir Pablo de eso? 1 Timoteo 4, versículo 1 a 5, que esas son doctrinas de demonios. Personas que prohíben casarse, que prohíben comer ciertos alimentos, esas son doctrinas de demonios. Eso va a decir el apóstol Pablo. Escucha lo que va a decir el mismo apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, por si acaso, hermano, este versículo no significa que no haya cosas en este mundo que podamos valorar, que podamos apreciar y, como ya he mencionado varias veces, incluso que podamos disfrutar, hermano. Ahora, todas esas cosas, cuando tú estudias más sobre esto de las cosas que podemos disfrutar como cristianos, vas a encontrar que el cristiano las disfruta muy distinto a los incrédulos. Los incrédulos disfrutan todas esas cosas, pero solamente para satisfacer sus deseos egoístas muchas veces. Nosotros las disfrutamos en acción de gracias, como el apóstol Pablo va a decir. En acción de gracias a aquel que nos ha dado todas esas cosas. Pero ahora,
Entonces, ¿qué significa esto de aborrecer nuestra vida? Hermano, ¿qué es lo que significa esto de aborrecer nuestra vida? Para entender esto, hermanos, les ruego que recordemos un poco lo que hemos visto en este mismo evangelio. Ya les he adelantado un poco en la introducción, pero recordemos un poco esto. Primero, este evangelio, hermano, en casi cada sección nos ha mostrado de que había personas que se acercaban a Jesucristo, pero de manera falsa. Eso, hermanos, hemos visto desde el capítulo 2 de este evangelio. En el capítulo 2, un montón de personas decían haber creído en Jesucristo porque habían visto los milagros, y Jesucristo mismo va a decir, yo no confío de su fe, porque Él conocía su corazón y sabía que lo estaban siguiendo de manera superficial. Eso es muy importante, hermano, porque todo este evangelio nos ha mostrado personas que decían querer seguir a Cristo, acercársele, pero eran falsos. Ese es uno de los motivos, hermano, por los cuales el apóstol Juan, después de este evangelio, va a escribir Primera Juan, donde lo que va a hacer es mostrarnos quiénes son, quiénes no son cristianos. Y una de las bases fundamentales para que el apóstol Juan haga eso es que en todo su evangelio nos ha mostrado eso. Gente que decía querer seguirlo para luego abandonarlo. Gente que decía querer seguirlo, pero luego escuchaba la doctrina y no, muy duro, esto ya no, esto ya no. Sí, yo lo estaba siguiendo por otras razones. ¿Y cuáles eran, hermanos, las razones por las cuales las personas abandonaron a Cristo muchas veces? Una de ellas, ya les he mencionado en la introducción, eran milagros, hermano. La gente se acercaba a Jesucristo simplemente porque querían milagros. Quiero que me sane, quiero que me prospere, quiero que cure a mi familiar, quiero que haga esto o aquello. Y luego, cuando ya no se les ofrecía eso, estas personas, ¿qué hacían? Adiós, Cristo, ya no te quiero. Hermano, toma muy en cuenta eso, porque ahí tú ves lo opuesto a lo que Cristo dice acá. Tú ves personas amando más esta vida que a su Salvador. Eso, hermano, no es coincidencia, porque las palabras de Cristo están después de todo lo que hemos visto en este evangelio. Asimismo, hermano, en este mismo evangelio hemos visto, hermanos, personas que estuvieron dispuestos a rechazar y abandonar a Cristo, escucha bien, por su falsa religión. Amaban más, hermano, su falsa religión que a Cristo. ¿Te acuerdas del capítulo 5 de este evangelio? Jesucristo, hermano, sanó a un paralítico que 38 años estuvo paralítico. ¿Te acuerdas qué pasó con ese hombre? Terminó traicionando a Cristo. Los judíos se le acercaron a ese hombre y le dijeron, ¿quién te ha dicho que puedes caminar con tu camilla? Porque era prohibido para los judíos, ¿sí? Y ese paralítico, en lugar de decirles, saben, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Salvador del mundo, les va a decir, ese es el que me dijo, vayan y acúsenlo a él, vayan y cúlpenlo a él. Algo muy diferente que va a hacer el ciego de nacimiento en el capítulo 9, cuando va a estar dispuesto a defender incluso a Cristo. Pero hemos visto, hermanos, en este evangelio personas que para no seguir a Cristo, o como una consecuencia para no seguir a Cristo, hermano, era por el amor que le tenían a sus falsas religiones, a su antigua religión. Estaban acostumbrados a una religión que sus abuelos, sus padres les habían enseñado, y no estaban dispuestos a abandonarla por la verdadera religión, por lo que Cristo estaba enseñando, por lo que Cristo estaba predicando. En el capítulo 6 ya he mencionado esto, pero una vez más, hubieron personas, hermano, que querían seguir a Jesucristo por la provisión material, por la comida. Por eso querían seguir a Cristo, pero el momento que Cristo les dijo no, lo vamos a dejar. En Juan capítulo 8 había personas, hermano, que amaban más, escucha esto, su reputación ante las personas. Amaban más eso. Por eso es que no estaban dispuestas a aceptar, somos pecadores, necesitamos un Salvador. ¿Te acuerdas? Hemos visto esto en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 30. Un montón de personas dice que habían creído en Cristo. Y Cristo les va a decir, ustedes son pecadores. Ustedes son esclavos del pecado y necesitan un Salvador. Y ahí ellos van a decir, ¿qué cosa? ¿Esclavos? ¿Nosotros? ¿Del pecado?
No, 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 no. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Más bien somos hijos de Abraham. Entonces no van a estar dispuestos, escucha bien esto, no van a estar dispuestos a aceptar su condición. Porque ellos, como Jesucristo nos dice en los otros evangelios, amaban verse justos delante de los hombres. Amaban verse justos y aparentar una religiosidad externa, que solamente era hipocresía. Pero amaban tanto eso que no estaban dispuestos a decir, sí, soy pecador, sí, necesito un Salvador, sí, mis obras no sirven, mis obras no cuentan, mis obras no me van a salvar. ¿Por qué? Porque amaban, hermano, esa falsa religión y esa justicia que aparentaban hacia los demás. Y no estaban dispuestos a aceptar su verdadera condición. En el capítulo 11 de este evangelio, hermano, que hemos visto, lee conmigo el versículo 48, ¿sí? ¿Te acuerdas? Los judíos vieron a Jesucristo resucitar a Lázaro. Vieron a Jesucristo resucitar a Lázaro. Y después de que vieron a Jesucristo resucitar a Lázaro, ¿qué van a hacer? Van a querer matarlo. ¿Por qué? Por no perder su estatus, su influencia, su nación, su poder. Escucha el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese versículo es muy interesante, ¿sí? Porque no era ni su nación ni su lugar santo, era la nación de Dios y el lugar santo de Dios, el templo de Dios. Pero ellos creían que era suyo, propio. Y por no perder su estatus, por no perder su poder, por no perder su influencia, prefirieron que rechazar a Jesucristo. Eso, hermanos, es amar otras cosas por encima de Cristo. Y ahora, hermanos, en este mismo capítulo 12 del Evangelio de Juan, escucha lo que vamos a ver un poco más adelante. Escucha el versículo 42 y 43. Estos versículos, hermano, nos muestran de que hubieron personas que rechazaron a Cristo porque estaban más preocupadas en agradar a los hombres. Estaban más preocupadas por ser honradas, bien vistas y agradar a los hombres de su época. Por eso no estaban dispuestos a confesar públicamente a Cristo. Escucha esto. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y ahora escucha el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Hermanos, amaban más que los hombres, estar bien con los hombres, mantener mi estatus, mantener mis amigos, mantenerme aceptado por la sociedad de la época, y por eso no estuvieron dispuestos a confesar a Cristo abiertamente, públicamente. Y hermano, es aquí donde Jesucristo nos dice, si no aborreces tu vida, la vas a perder. Porque hermano, cuando comparamos todas estas cosas, todas las cosas que les he mencionado ahora, bienes materiales puede ser, deseos de milagros puede ser, estatus, la honra de los hombres, mi reputación, lo que tú quieras. Si cualquiera de esas cosas te estorba para seguir a Jesucristo, escucha, no eres cristiano. Si cualquiera de esas cosas te estorba para decir, no, Él es mi Señor y estoy dispuesto a dejarlo todo, no eres realmente cristiano, no eres realmente su discípulo. Porque es en este contexto en el que Jesucristo, hermano, dice, aquel que ama su vida. Y como hemos visto, hermano, había un montón de personas acá, las cuales este mismo evangelio nos muestra que amaban más otras cosas antes que a Cristo. Si amas tu vida, la vas a perder. Si por el estatus que tienes, el lugar que tienes, la posición que tienes, la reputación que tienes, los amigos que tienes, si tal vez porque no quieres aceptar realmente cuál es tu condición, cualquiera de esas cosas, hermano, está impidiendo que realmente confieses a Cristo como tu Señor, no eres cristiano. Jesucristo, hermano, nos dice, aquel que verdaderamente lo va a seguir, aquel que verdaderamente es su discípulo, es el que aborrece su vida en este mundo.
Como ya he mencionado, hay cosas que podemos disfrutar en acción de gracias a Dios, pero Él es donde nuestro amor está puesto. Una cosa, hermano, es valorar las cosas que hay en este mundo que Dios nos ha dado para que disfrutemos. Otra cosa es qué es lo que yo realmente amo. ¿Qué es lo que yo amo? La última vez que leí mi Biblia, el primer y más grande mandamiento es que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que soy. Y hermano, el verdadero cristiano, esto es lo que sucede. Dios en el Antiguo Testamento le dice a los judíos, yo les voy a dar un nuevo corazón, ¿saben para qué? Para que me amen, para que me amen. Y hermano, en este mundo vamos a encontrar personas que se extravían. ¿Por qué? Porque dicen amar a Dios en cierta manera, pero por ciertas cosas que aman más que a Dios, terminan desviándose. Porque hermano, y escucha bien lo que voy a decir ahora, cuando cualquier cosa quiere competir con mi Salvador, estoy dispuesto a aborrecer eso, hermano. Incluso sea mi familia, sean mis hijos, sea cualquier cosa. Se ponga a querer competir con mi Salvador, quiera tomar el lugar que Cristo le pertenece, el cristiano, hermano, está dispuesto a odiar eso, a aborrecer eso y perder lo que tenga que perder. Y estas palabras son muy importantes porque, como les dije, hermanos, muchos se extravían por esto. Supuestamente creen que pueden seguir a Jesucristo, pero Cristo lo amo, pero hay otras cosas que también amo y estamos ahí, ¿sí? Y creen que van a poder seguir así, pero Jesucristo nos dice no es así. Escucha lo que va a decir Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Escucha lo que Jesucristo le dice a sus seguidores, Mateo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. ¿Ahora qué se refiere con esto acá, hermano? Las tentaciones, que muchos porque aman todavía su pecado van a dejarse llevar. Ahora no solamente eso, la maldad en este mundo, por la cual en un momento vamos a hablar de esto, vamos a ser perseguidos, odiados, no vamos a ser los más populares en este mundo y la gente va a decir, mejor ya no, su amor se va a enfriar. Pero escucha lo que Cristo dice, versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El apóstol Pablo nos habla de un tal Demas que lo desamparó. ¿Por qué? Porque amó más este mundo. Hermano, ¿te acuerdas la semilla que cayó en los espinos? Hermano, hay un montón de gente así. Una semilla, y es bien interesante esa semilla, porque esa semilla cae y parece que tiene parece que está creciendo, parece que es cristiana, parece que va a dar fruto. Pero el texto nos dice de que los afanes de esta vida, los deseos de enriquecerse, los deseos de este mundo, la ahogan. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, hermano, está dispuesto a aborrecer todo aquello que quiera alejarme de Jesucristo. ¿Te acuerdas del joven rico? Lucas capítulo 18. Jesucristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste porque amaba más las riquezas que a Cristo. Hermano, aquí la pregunta es, ¿amas algo más? ¿Amas algo sobre Él? Y Jesucristo te dice, escucha, si amas algo sobre mí, lo vas a perder todo. Ni siquiera vas a poder quedarte con eso que amas, sino que vas a perder absolutamente todo. Y el llamado de Jesucristo a sus seguidores, hermano, es aborrecer esta vida. Ahora, esas palabras, hermanos, son muy contundentes. Aborrecer esta vida. Ahora, como he mencionado, hermanos, vamos a tener un equilibrio, porque como ya dijimos, hay cosas que Dios mismo nos llama, que en gratitud a Él podemos disfrutar, valorar. Pero hermano, es muy distinto disfrutar, valorar algo que amar algo por encima de mi Salvador. Hermano, cualquier cristiano está dispuesto a aborrecer cualquier cosa que se oponga o estorbe mi relación con Dios. Aborrecemos las cosas de esta vida que quieren desviarnos. El cristiano aborrece el pecado por el cual somos infieles a nuestro Señor. El cristiano, hermano, está dispuesto a aborrecer cualquier cosa que se interponga entre él y su Salvador.
Hermano, las palabras de Cristo son muy fuertes, pero Jesucristo las va a decir una y otra vez en diferentes ocasiones. Jesucristo incluso va a decir, el que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno, ¿verdad? Y hermano, ¿por qué es eso? Porque el llamado del cristiano, hermano, es amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y cualquier cosa que se interponga a eso, prefiero odiarlo. Incluso aunque sean mis hijos, mi familia. Y hermano, ¿es esto lo que va a requerir verdaderamente seguirlo? ¿Es esto lo que Jesucristo quiere que estos hombres que supuestamente quieren conocerlo entiendan? El cristiano está llamado a aborrecer todas aquellas cosas que vayan en contra de su Salvador o que estorben su relación con Él. O incluso, hermano, cuando hablamos de lo que queremos o amamos en este mundo y lo comparamos con la forma en la que amamos a Cristo, el amor a las cosas que tenemos en este mundo, hermano, debería parecer odio, debería parecer aborrecimiento. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Salomón, hermano, y esto es bien interesante en el libro de Eclesiastés. Salomón, hermano, intentó satisfacer su alma, satisfacer su vida con todo lo que este mundo podía ofrecerle. ¿Te acuerdas del capítulo 2 de Eclesiastés? Es uno de mis capítulos favoritos. Porque Salomón va a decir, he querido complacerme con todo lo que hay en este mundo. Música, compañía, arte, lo que quieras. Dinero, lo que quieras. Y Salomón, pero luego va a decir, aborrezco mi vida, odio mi vida y me quiero morir. ¿Y por qué? Porque Salomón ya está razonando en Eclesiastés de que el todo del hombre no había sido esta vida, sino servir a Jehová, servir a Dios. Y seguir a Cristo, hermano, va a significar perder muchas cosas. Y si no estás dispuesto a aborrecer esta vida, hermano, hasta ahí llegaste. Escucha, te estoy adelantando eso. Hasta ahí llegaste, hasta ahí vas a llegar. Pero Jesucristo quiere decirnos acá algo que debemos ya tener en cuenta desde el principio incluso. ¿Por qué? Más adelante en este mismo evangelio, hermanos, vamos a ver que Jesucristo le va a decir a sus discípulos esto. Nos van a odiar como a mí me han odiado, nos van a perseguir como a mí me han perseguido, nos van a abandonar como a mí me han abandonado. Hermano, Jesucristo nos dijo, vamos a ser burlados, perseguidos, odiados, incluso vamos a ser asesinados. Incluso vamos a ser asesinados. Y hermano, ¿tú crees que una persona que ama esta vida va a poder aguantar tales cosas? ¿Tú crees que una persona que ama esta vida va a poder aguantar estas cosas? Esto me recuerda mucho a lo que el libro de Hebreos nos dice acerca de Moisés. ¿Te acuerdas lo que nos dice el libro de Hebreos de Moisés? Que él estaba como el hijo del faraón, ¿verdad? Porque fue adoptado por la hija del faraón. Y él podía disfrutar todos los placeres de Egipto y tener una gran posición y gran poder y no tener que sufrir. Pero prefirió que sufrir con el pueblo de Dios, sufrir todos sus agravios, sufrir todo lo que a ese pueblo le tocaba sufrir, que disfrutar de todas esas cosas. Es un buen ejemplo, hermano, de lo que Jesucristo le va a decir a sus discípulos más adelante, ya nos está diciendo acá. Y ahora, sus palabras, hermano, en este versículo son, como ya les he mencionado, algo que Jesucristo va a decir una y otra vez. Es más, este tipo de expresiones las encontramos en cada evangelio. Y esto, hermano, es porque esto es fundamental para todo cristiano. Saber qué significa seguirlo. Creo que es fundamental. Y hermano, déjame leerte, porque en cada evangelio vamos a encontrar palabras muy parecidas. Mateo capítulo, yo se los leo, sí, por temas de tiempo no los quiero hacer buscar. Mateo 10, versículo 37-39. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, versículo 24-26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Marcos 8, versículo 34 y 38, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, hermano, esto está relacionado con este tema de amar mi vida. Y todo aquel que pierda su vida, dice Jesucristo acá, hermano, esto tiene que ver con aborrecer mi vida, estoy dispuesto. Hermano, si yo aborrezco algo, ¿no voy a estar dispuesto a dejarlo, a perderlo? No, tú no vas a estar dispuesto a perder algo si no estás dispuesto a aborrecerlo, si no estás dispuesto a amar algo por encima de todas esas cosas. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 26, un pasaje que hemos estudiado en el segundo turno hace un tiempo, y decía a todos, esto no solamente es para algunos, es para todos los que verdaderamente sean cristianos, los que verdaderamente hayan decidido seguirlo y poner su fe en él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día. Eso significa estar dispuesto a morir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermano, este tipo de palabras de perder nuestra vida, este tipo de palabras de estar dispuesto a dejar absolutamente todo, está en cada evangelio. Y Jesucristo va a utilizar diferentes oportunidades para no solamente a sus apóstoles, no solamente a algunos, no, sino a todos. Todos tienen que saber esto. Hermano, es muy peligroso creer que estás siguiendo a Cristo cuando realmente no lo estás haciendo. Y hay personas aquí, estoy seguro, que están en esa posición, que están un poco atraídas a la religión, ¿sí? A la iglesia, un poco, pero no están dispuestos a decir, yo estoy dispuesto a perder todo por Cristo, todo. No hay nada que ame más que a mi Salvador. En comparación con mi Salvador, es como si odiara esta vida. Vivimos una época, hermano, en la que hay gente que no está dispuesta a entregarle un día al Señor. El Señor nos manda, tengan un día para mí, para descansar y apartarse de sus cosas. Y no están dispuestos ni siquiera a eso. Hay personas que no están dispuestos, hermanos, a abandonar a una persona por su Salvador. Hermano, es que no quiero terminar con tal persona. Cristo te dice, termina con tal persona porque es yugo desigual. No, no estoy dispuesto. Y Cristo, hermano, aquí te dice, pierde tu vida. Aborrece todo en esta vida a comparación del amor que me tienes a mí. Pero hoy día, hermano, tenemos personas las cuales no. Prefieren su falsa religión, prefieren su familia, prefieren su carrera. Y creen, pero que son cristianos, creen que están bien. ¿Sabes cuántas veces he escuchado jóvenes que dicen cosas como estas? Estoy terminando mi carrera, mi profesión, estoy terminando esto, lo otro, y cuando termine, ahí sí. No entiendes, no entiendes. No entiendes qué es verdaderamente ser cristiano. Si has entendido realmente quién es Cristo, nada nada puede estorbar que lo sigas. Nada. Cualquier cosa que se interponga entre mi Salvador y lo que Él me manda y lo que Él quiere para mí, y yo estoy dispuesto a abandonarlo. Hermano, Cristo no vino a este mundo a morir, como hemos visto en el versículo 24, para ser un accesorio más en tu vida. Él vino a morir, a comprarnos con su sangre para Él ser el todo de su iglesia. Hermano, Él vino para que nosotros seamos el todo, para que Él sea el todo en nosotros. Perdón. Escucha al apóstol Pablo, Filipenses 3, versículos 7 y 8, hemos leído eso hace un momento. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesús. Hermano, ahí el apóstol Pablo, si tú lees el contexto, te va a dar su currículum de toda su vida pasada. Y tenía un buen currículum para el mundo. Era fariseo, de la tribu de Benjamín. Tenía una buena estatus el apóstol Pablo, probablemente era del Sanedrín, del Consejo Supremo de Israel. Y escucha lo que el apóstol Pablo dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo. Escucha estas palabras. Por basura.
Esa palabra basura, hermano, en el griego es casi, aunque algunos dicen que es una mala palabra. No voy a decir que mala palabra, pero una mala palabra. Bastante fuerte. Y el apóstol Pablo está poniendo en contraste todo lo que yo tenía en esta vida, todo lo que para mí era importante, todo. ¿Sabes? Por Cristo, para mí es basura. Es basura. Es nada. Es menos que nada. Es algo inmundo. Y Jesucristo, hermano, ¿qué dice acá? El que ama su vida, escucha, la perderá. Aquí no hay punto medio. El que ama su vida, la va a perder. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para vida eterna la guardará. Y hermano, en tu camino como cristiano, por si acaso, eso se va a requerir. Esto sí o sí, hermano. Vas a pasar etapas en las cuales esto va a ser puesto a prueba. Va a venir la enfermedad, va a venir la persecución, va a venir el odio, va a venir el momento en el que por Cristo vamos a perder dinero, vamos a perder un estatus, vamos a perder un trabajo, podríamos incluso perder nuestra familia y nuestra vida. Hermano, va a llegar ese momento. Podría llegar, y a lo largo de la vida cristiana, hermano, una y otra vez somos probados con esto. Y nuestra fe es probada. Y hermano, el verdadero cristiano, como el apóstol Pablo dice, todas las cosas que eran para mí ganancia, basura, por amor a Cristo, por amor a Él. Y ahora, Jesucristo, después de decirnos esto en el versículo 25, en el versículo 26 nos va a decir de que sus verdaderos discípulos, estas dos cosas, le sirven y le siguen. Estas dos cosas, sí, escucha, le sirven y le siguen. Escucha el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí hay varias cosas que hablar. Voy a intentar resumírselas por tema de tiempo el día de hoy, hermanos. Hoy día sí quiero concluir este pasaje. Hermanos, se nos presenta aquí el concepto de ser siervos de Cristo. Este concepto, hermano, igual lo vas a encontrar en toda la Escritura respecto al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, hermano, una y otra vez se nos va a presentar como sus esclavos. Aquí Jesucristo no está hablando de un sirviente que es como un empleado al cual le pagamos y viene de vez en cuando. No, estamos hablando, hermano, de un esclavo. Por eso es que el apóstol Pablo, por eso es que Santiago, por eso es que Judas, por eso es que Pedro, todos van a decir en sus epístolas, soy esclavo de Jesucristo. El cristiano, hermano, es un esclavo de Cristo. Él está al mando, Él está a cargo, Él me ha comprado para que yo sea su esclavo. Ese es un verdadero cristiano. Habiendo sido libertados del pecado, somos hechos esclavos de Cristo. Romanos 6, versículo 22. Y ahora, ¿qué dice Cristo? Aquel que me sirviere, aquel que dice ser mi esclavo, aquel que dice que yo soy su Señor. Hermano, ¿eso significa decir que Él es tu Señor o no? Y te recuerdo que Romanos capítulo 10 dice que aquellos que confesaren que Jesucristo es su Señor, esos son salvos. Bueno, confesar a Cristo como tu Señor, hermano, es confesarte a ti mismo como su esclavo. Escucha bien, porque no tiene sentido, hermano, decir Cristo es mi Señor, pero yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Es ilógico. Decir que Él es mi Señor significa Él es mi dueño. Literalmente la palabra Kyrios tiene que ver con eso, alguien al que le perteneces. Entonces tú has confesado a Cristo como tu Señor, estás confesándote a ti mismo como su esclavo. Y ahora, ¿qué es lo que se requiere de sus esclavos? ¿Qué es lo que se requiere de aquellos que le sirven? Deben seguirle. Deben andar como Él anduvo. 1 Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermano, la Biblia nos llama a seguirle donde Él nos llame. El cristiano, hermano, debe ser como el esclavo, el cual su Señor manda, y no hay discusión, no hay, pero yo creo, pero a mí me parece. El cristiano, hermano, debería ser, Señor, tú manda, yo hago. Y hermano, esto es muy importante porque en el camino tú te vas a dar cuenta si realmente estás o no estás. Porque la Biblia, hermano, es la que nos va a mostrar el camino que Cristo quiere que sigamos.
Y en nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con un montón de cosas que tenemos que empezar a hacer, con un montón de cosas que tenemos que dejar de hacer, no para salvarnos, hermanos, sino como por amor a Cristo, nuestro Salvador. Pero alguien, hermano, que verdaderamente ha conocido a Cristo va a estar dispuesto a seguirle hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Acabamos de leer un pasaje, pero déjame leértelo una vez más, Lucas 9, versículo 23. Porque escucha lo que Cristo dice ahí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no se trata de tu voluntad, ya no se trata de lo que a ti te gusta, ya no se trata de lo que tú quieras. Ahora, hermano, eso es tan raro, porque a la gente en nuestra época más bien se la trae porque te ofrecemos lo que a ti te gusta. Entonces ven, porque ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú quieres? Cristo te va a dar. ¿Verdad? Así se atrae a la gente. Pero Cristo no atraía hacia la gente. Más bien Jesucristo les va a decir estas palabras muy duras para que los que no son se vayan incluso. Porque Jesucristo no le va a endulzar el oído a nadie. Y les va a decir directamente, mira, el que quiere seguirme, se va a tener que negar a sí mismo. Ya no se trata de que a mí me gusta, a mí me parece, yo creo. No, 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 hermano. Esas palabras no deberían existir en el vocabulario cristiano. En el vocabulario cristiano todo debería ser, ¿qué dice mi Señor? No de a mí me parece, pero es que esto yo creo que podríamos hacerlo así. Hermano, no. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Él manda? Y Jesucristo dice, si alguien quiere seguirme va a tener que negarse a sí mismo. Y ahora escucha, tomar su cruz. Esto es una referencia, hermano, a estar dispuesto a morir. Y ahora, en el contexto de Juan, hermano, ¿a cuántos días Jesucristo está de dónde? ¿De la cruz? A unos cuantos días. Jesucristo sabe que le está diciendo aquí a sus discípulos. El que quiera servirme va a tener que seguirme. ¿A dónde lo van a seguir, hermano? ¿A dónde? Hasta la cruz. Y hermano, eso, yo sé que para muchos no entendemos esto, pero los discípulos se van a dar cuenta de esto. Jesucristo fue asesinado por los judíos. Fue asesinado por los romanos, una alianza ahí medio rara. ¿Y sabes qué hacían los romanos, especialmente los romanos, cuando mataban a alguien que era supuestamente enemigo del imperio? Así fue reconocido Jesucristo. ¿Y qué hacían con sus cómplices o sus seguidores? ¿Qué crees que hacían ellos? Hermano, en aquella época no había derechos humanos, no había nada de esas cosas. Iban tras de todos los que los seguían. Eso era lo que pasaba, hermano. Eso era. Y Jesucristo ya les está adelantando a sus discípulos. Ustedes van a tener que seguirme donde yo voy. Donde yo vaya, ustedes van a tener que ir. Eso es ser verdaderamente discípulo de Cristo. Entonces, si por seguirme a mí, por obedecerme a mí, vas a tener que perder o vas a tener que morir, hasta las últimas consecuencias. El que quiera servirme, sígame. ¿Seguirme a dónde, hermano? Hasta la cruz si es necesaria. Hasta la cruz. Hermano, Dios demanda todo de su pueblo, no solamente una parte. En el Antiguo Testamento encontramos esto ejemplificado en la vida de Abraham, en cierta manera. Abraham, hermano, toda su vida giraba alrededor de que tenga un hijo, ¿te acuerdas? Abraham, todo era de que un hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Por fin, después de muchos años, de décadas esperando, llega este hijo, Isaac. ¿Y Dios qué le dice? Sacrifícalo para mí. ¿Eso le dice o no? ¿Y qué hizo Abraham? Ok, voy a hacer lo que tú mandes, tú mandas. Eso, hermano, es un buen ejemplo de lo que Cristo nos dijo, como ya hemos leído en otros lugares. El que ama a padre, madre, hijos más que a mí, hermano, nuestro llamado es seguirle a Él y solamente a Él. Puestos los ojos en quién, dice el autor de Hebreos, en Él. Y si verdaderamente soy su esclavo, verdaderamente soy su servidor, yo voy a seguirle a Él. Aunque lo pierda todo, aunque pierda mi trabajo, aunque pierda mi familia, aunque pierda, hermano,
La iglesia, a veces las iglesias se corrompen de tal forma que una persona viene, predica la palabra y la gente no le gusta, no quiere, se va, te odia, no hay problema, no hay problema. Lo que requiera, lo que mi Señor requiera de mí. Hermano, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Murió en esa cruz llevando la ira que tú deberías haber cargado por toda la eternidad. Jesucristo, hermano, me dice, sígueme donde yo te guíe, aunque te cueste absolutamente todo. Hermano, el verdadero cristiano debería estar dispuesto a decir, claro, no hay problema. No hay problema, vamos a hacerlo. Yo sé, hermano, que los discípulos, aparte de Judas, en su momento sintieron debilidad, fallaron. No te estoy diciendo que no vamos a sentir eso, pero luego ve la vida de los discípulos en el libro de Hechos. Van a estar dispuestos, hermano, a perder todo, sabiendo que están predicando que Jesucristo ha resucitado y que eso no quieren escuchar los judíos, no quieren escuchar los romanos, no quieren escuchar los griegos. Esto nos va a traer problemas. Los asesinos de Cristo van a querer matarnos a nosotros. Los discípulos van a decir, no hay problema. No, no hay problema. Pablo, después de ser apedreado, casi muerto, ¿sabes qué va a hacer Pablo? Va a seguir predicando el Evangelio. Hechos capítulo 14. Y va a decir, claro, no hay problema, porque a través de mucho sufrimiento es que vamos a entrar al reino. Ya sabíamos, Cristo nos dijo. Hermano, cuando llegue el sufrimiento por seguir a Cristo, no pienses que alguien te ha fallado, no te atrevas a decirle a Dios, Dios, ¿cómo me pasa esto a mí? Porque ya te está diciendo que te va a pasar, por si acaso. Ya te está diciendo, sígueme, ¿a dónde? A la cruz. Entonces el sufrimiento va a llegar, la aflicción va a llegar, el perder cosas van a llegar. Y de entrada, una vez más, a estos griegos que recién se están acercando a él, de entrada les está diciendo, esto voy a hacer por ustedes y esto les puede pasar a ustedes si es que realmente me siguen. Esto es lo que va a requerir si realmente quieren seguirme, si realmente quieren conocerme y ser mis discípulos, esto es lo que va a suceder. Pero ahora Jesucristo no nos va a dejar solo ahí, sino que para concluir el versículo 26 nos va a mostrar también cuáles van a ser los beneficios. Y hermano, cuando tú estudias esto y ves los beneficios, nada, hermano, es muy tonto que alguien no esté dispuesto a aborrecer su vida y a seguirlo hasta donde él quiera. Porque he escuchado que Jesucristo dice, si alguno me sirve, sígame. Ahora, este seguirme, como he mencionado, hermano, está unido a la cruz, a la muerte. Pero Jesucristo ya nos está diciendo acá, la muerte, si es que te llega por Cristo, no es el final. No es el final. ¿Por qué? Escucha, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermano, esto es una referencia a la resurrección. Porque Jesucristo dice, está a punto de ir a la cruz, a punto de morir, le está diciendo a sus discípulos que van a tener que seguirlo. Como ya hemos visto en Lucas, Jesucristo les dice, tomen su cruz cada día y síganme. Significa estar dispuesto a morir por él. Pero Jesucristo dice, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Incluso para el cristiano, hermano, si nos toca morir por Jesucristo, es ahí donde comienza, en cierta manera, nuestra historia. Porque ahí donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esta es una referencia, hermano, a la resurrección. Por más de que nos tocara morir por Jesucristo, hermano, ¿tú crees que ahí se va a terminar todo? Hermano, ahí recién comienza la vida del cristiano. Si nos tocara morir, hermano, ahí recién comienza. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Qué me puede hacer la muerte? ¿Qué me puede hacer el sepulcro? Porque para mí el morir, dice Pablo, que es ganancia. ¿Y por qué? Porque para mí sería muchísimo mejor, dice Pablo, estar con ¿quién? Con mi Señor. Y Jesucristo está diciendo literalmente algo así acá. Donde yo estuviere, ahí va a estar mi servidor. Ahí va a estar mi servidor. Y hermano, si eso es lo que queremos, si nuestro deseo más bien es estar con nuestro Señor Jesucristo, hermano, incluso si llegara la muerte, eso es una victoria. Así como para Cristo la muerte fue una victoria, para sus discípulos, para sus seguidores, también la muerte es una victoria. Jesucristo ya nos está diciendo, ¿sabes? Ahí no va a terminar. Porque escucha incluso lo que le va a añadir aquí Jesucristo. Si alguno me sirviere, escucha esto. Mi Padre le honrará.
¿Mi Padre le honrará? Justo hoy día en la noche me toca predicar Lucas y vamos a ver algo muy parecido a lo que Cristo está diciendo acá también. Jesucristo va a decir, mis siervos fieles, los que se mantienen firmes hasta el final, yo voy a venir a servirles en su momento. Yo voy a venir y les voy a servir. Mi Padre los honrará, acá dice Jesucristo, hermano. La Biblia nos dice de que Dios va a recompensar absolutamente todo lo que hayamos hecho y perdido por Él lo va a recompensar. Y esto, hermanos, es algo que nuestra mente debe enraizarse en nuestra mente, en nuestro corazón, porque esta es una de las grandes cosas por las cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo va a estar dispuesto, hermano, a todo. ¿Te acuerdas, Romanos capítulo 8? Tengo por presente que las aflicciones, dice el apóstol Pablo, perdón, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, ¿qué dice Pablo? A la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Un día Dios va a recompensar absolutamente todo. Y nada de lo que este mundo pueda darnos se va a comparar a lo que a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque escucha, aquí hay más cosas. Jesucristo dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo una vez más, Romanos 8? ¿Somos coherederos con quién? Con Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque escucha lo que yo voy a recibir. Todo lo que Cristo reciba, yo lo voy a recibir junto con Él. Dime qué vale más en este mundo, hermano. A Cristo, su Padre, hermano, le ha prometido las naciones por herencia. Le ha prometido absolutamente todo por herencia. Yo, hermano, soy coheredero con Cristo. ¿Qué hay en este mundo presente que pueda compararse con lo que voy a recibir con Él? Nada. Y es a lo que Jesucristo se refiere acá. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Mi Padre le va a honrar. Mi Padre, hermano, el Dios Padre, nos hace coherederos con su Hijo. Y toda la herencia que le pertenece a su único Hijo, la va a recibir también su pueblo. Es por eso que Jesucristo escucha lo que le va a decir a una de las iglesias en Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Escucha, por eso Jesucristo dice que el Padre le va a honrar. Escucha, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, si hay algo en esta vida lo cual esté por encima de Jesucristo, no estás valorando lo que estoy diciendo ahora. Si hay algo en esta vida que te está cegando, hermano, que crees que eso es lo que realmente te da valor, que eso es lo que realmente es el fin de tu vida, no estás entendiendo lo que digo ahora. Si lo que digan los hombres, lo que este mundo pueda ofrecerte es más importante que Jesucristo, no entiendes lo que estoy hablando ahora. Jesucristo le dijo a los judíos de su época, ¿cómo vosotros podéis creer? Ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes están buscando la gloria de este mundo, la gloria de otros hombres, quedar bien con la sociedad. Es por eso que no creen. Pero si estuvieran buscando la gloria que viene del único Dios, eso sería distinto. Y aquí Jesucristo, hermano, está diciendo esto a sus discípulos. Ustedes síganme, ustedes mueran por mí, ustedes aborrezcan su vida en este mundo y nada va a ser en vano. Pero amas tu vida en este mundo, la vas a perder. Y para terminar, déjenme leerles un pasaje en el Nuevo Testamento donde sus discípulos le hicieron esta pregunta a Jesucristo. Justo Jesucristo estaba hablando cosas parecidas y escucha Mateo 19, versículo 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.